Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de cuarto de primaria? Nos encontramos una vez más en la semana para poder trabajar nuestros temas y el día de hoy pues nos toca trabajar historia del Perú. ¿Ya chicos? A ver, nosotros el día de hoy chicos, a partir del día de hoy vamos a comenzar a trabajar diversas culturas que se han desarrollado en el Perú, claro, en el antiguo Perú. Tú seguramente ya el año pasado has escuchado de repente nombres como la cultura Chavín, ¿no? La cultura Nazca, la cultura Paracas, etcétera. El día de hoy, chicos, nosotros vamos a empezar a estudiar aquellas poblaciones que se han desarrollado en nuestro antiguo Perú. Claro, justamente poblaciones como Chavín, como Nazca, como Paracas, Tiahuanaco y otras más. Pero antes de mencionar a esas sociedades o a esas poblaciones, han habido, chicos, otras poblaciones más, incluso más antiguas, que se han desarrollado en nuestro antiguo Perú. Claro, poblaciones con su propio idioma, sus propias costumbres, sus propias creencias, por ejemplo, sus propios dioses, su propio territorio, ¿me dejo entender? Y esas poblaciones han vivido por cientos de años en el Perú y le debemos incluso muchos aportes que hasta ahora lo recordamos. Ya chicos, por eso que el día de hoy nosotros vamos a empezar a estudiar a esas poblaciones y cada una de ellas con su propia cultura. Sí, pues, claro. Hoy día, por ejemplo, vamos a estudiar qué es cultura, porque siempre se habla, ¿verdad?, de cultura chavín, cultura nazca, se habla de cultura paracas, cultura inca, siempre se habla de eso, pero nunca nos hemos preguntado, ¿y qué es la cultura? Claro, cultura es lo mismo que una población, es lo mismo que una sociedad. ¿O será que la población produce cultura? ¿Ah? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar también cómo es que surgió la cultura en el Perú. Vamos a estudiar eso. Y luego también, pues, sobre cómo se han formado las primeras poblaciones y sus culturas aquí en nuestro antiguo territorio, chicos. ¿Ya? Eso vamos a hacer el día de hoy. Ya sabes, cualquier consulta, cualquier duda, por favor, me la haces saber por WhatsApp. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, no te olvides de poner, por favor, ahí en tu cuaderno, ya de título, ¿qué es cultura? Ese va a ser el título que va a ir en tu cuaderno, ¿ya? ¿Qué es la cultura? Entonces, chicos, la cultura se define, claro, si queremos hablar de cultura nazca, cultura paracas, cultura chavín, etcétera, cultura mochica, tenemos que saber qué cosa es cultura. ¿Ya, chicos? Eso vamos a ver el día de hoy. Se define como cultura a todo aquello que el hombre ha creado. Claro, a todo lo que las poblaciones, aquello que todos los habitantes van creando día a día, eso es parte de la cultura, chicos. Eso es parte de la cultura y eso nosotros lo podemos ver. Claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el hombre? Por ejemplo, un monumento arqueológico. Por ejemplo, templos. ¿Me dejo entender? Claro. Por ejemplo, también es parte de la cultura. La religión que tienen las personas también es parte de una cultura. Así como nosotros creemos, por ejemplo, muchos de nosotros somos católicos, habrán otros que tienen otra religión. Claro, porque son otras poblaciones. Por ejemplo, la religión musulmana, aquellos que son las personas que son árabes, por ejemplo. Claro. De repente las personas chinas, claro, también tienen otras creencias, ¿no? Tienen otro Dios. Entonces, la religión también es producida pues por el hombre, ¿no? Por la sociedad. Claro, chicos. Un manto, un textil, por ejemplo, claro. Un acueducto que viene a ser una construcción para que pueda por ahí pues desplazarse el agua. Claro, un acueducto que sirve para la agricultura. Un libro también lo produce la sociedad. Un mapa también lo hace el hombre. La música, claro, los bailes, etcétera. Todo esto, chicos, es parte de la cultura. Claro, es parte de la cultura. Y todo esto, ¿quién lo hace? La sociedad. ¿Sí? O si no, también el hombre. ¿Ya? Profesor, ¿y la mujer? No, pues, cuando nosotros hablamos de la palabra hombre, chicos y chicas de cuarto de primaria, nos estamos refiriendo e incluyendo tanto al varón como a la mujer. ¿Ya, chicos? Entonces, la palabra hombre abarca a esos dos. Muy bien, chicos. Entonces, recuerda que los bailes,
las creencias, las costumbres, el idioma, los libros, etcétera. Todo eso es cultura. ¿Quién lo crea? ¿Quién lo produce? Una sociedad, o si no también el hombre. ¿Ya, chicos? Eso tienes que saber y eso vamos a agregar aquí, ¿ya? Eso lo vamos a agregar aquí. Todo aquello que ha creado el hombre en sociedad, ¿ya? Ha creado. Ahí está, ¿ya? O si no, vamos a ponerlo así. Ha creado en sociedad. ¿Ya, chicos? Así lo vamos a poner para que se entienda mejor. Recuerda bien eso, ¿ya? Y todo eso es cultura, ¿ya? Que el hombre ha creado en sociedad. ¿Ya, chicos? Recuerda que todo esto, ya todo esto, a ver, te voy a señalar. Todo esto es creado ¿por quién? Por el hombre, claro, en sociedad. Y todo esto, ¿qué cosa es? Cultura, ¿ya? Todo esto es cultura. Por ejemplo, la población chavín obviamente ha creado la cultura chavín, ¿verdad? Por ejemplo, la población mochica o sociedad mochica ha creado la cultura mochica. La población inca, por ejemplo, ha creado la cultura inca. ¿Me dejo entender? Es por eso que en nuestra historia siempre se habla pues de cultura chavín, cultura paracas, cultura nazca, porque son las poblaciones quienes han creado estas culturas. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahí está. Continuamos entonces. Chicos, aquí viene una pregunta muy interesante, ¿ya? Y vas a poner mucha atención. A ver, me voy por acá. A ver, a ver. Ya está. Por aquí me voy. Ahora, la pregunta es, chicos, ¿cuál es el origen de la cultura peruana? Es decir, nuestra cultura como peruanos, ¿de dónde viene? ¿Dónde surge? ¿Dónde se ha creado? Entonces, eso nosotros, chicos, vamos a verlo el día de hoy, ¿ya? Para empezar, chicos, hay dos grandes científicos quienes han estudiado justamente la cultura peruana y han intentado buscar dónde está el origen. Por ejemplo, había un arqueólogo alemán llamado Max Uhle, ¿ya? Y ese arqueólogo, chicos, alemán decía que nosotros los peruanos no somos capaces de crear cultura. La cultura peruana no la hemos creado nosotros, sino más bien que la cultura peruana, ya escucha bien, ¿eh? La cultura peruana proviene de otra parte del mundo. Ah, sí, profesor, claro, la cultura peruana proviene de otra parte del mundo. ¿Quién dice eso? El arqueólogo Max Uhle, eso dice, ¿ya, chicos? Y para el arqueólogo Max Uhle, mira, fíjate por acá, justo por acá tenemos al científico Max Uhle, aquí está, él es Max Uhle, y él dice pues que la cultura peruana, chicos, proviene todavía desde la parte de Mesoamérica, específicamente desde la cultura azteca, donde actualmente es México. Claro, donde actualmente es México, ellos tenían su cultura azteca y según Max Uhle dice que vinieron habitantes de esa sociedad azteca y vinieron hasta lo que es el Perú actualmente y ellos nos trajeron su cultura. O sea que nosotros los peruanos no somos capaces de crear cultura, sino más bien que los habitantes mexicanos o antiguos mexicanos, en este caso la población azteca, varios habitantes de ellos vinieron hasta nuestro antiguo territorio y nos trajeron su cultura. Eso dice, chicos, Max Uhle, que habitantes de la cultura azteca o de la sociedad azteca trajeron justamente su cultura hasta nuestro antiguo territorio. ¿Ya, chicos? O sea, si yo te pregunto, para Max Uhle, ¿de dónde viene la cultura peruana? Ah, de la cultura azteca. ¿Ya, chicos? ¿Dónde queda la cultura azteca o dónde se desarrolló? En el actual México. ¿Ya, chicos? En el actual México. Eso dice Max Uhle, que nosotros no somos capaces de crear cultura. No somos capaces de crear música, grandes construcciones como Machu Picchu, por ejemplo. No somos capaces de crear, por ejemplo, vestimentas, costumbres, etcétera. No sabemos, sino que han venido habitantes desde la sociedad azteca a enseñarnos, ¿ya? A ver, muy por el contrario, el peruano Julio César Tello, más conocido como Julio C. Tello, él nos comenta, chicos, que nosotros, los peruanos, sí somos capaces de crear cultura.
Nosotros somos muy hábiles, somos muy ingeniosos. De hecho, que sabemos crear música, hemos creado nuestro idioma, hemos creado costumbres, hemos creado a nuestros dioses, hemos creado grandes obras, dice Julio César Tello, y él dice que sí somos capaces de crear cultura, claro. ¿Y dónde está el origen de nuestra cultura? Dice Julio César Tello, está, chicos, en la Amazonía peruana, en la selva del Perú. Claro. Y justo resulta, chicos, resulta que Julio César Tello, él había descubierto pues a la sociedad Chavín, el templo de Chavín, las cabezas clavas, por ejemplo, claro. Y él pensó que él había descubierto a la primera cultura del Perú, que era la sociedad Chavín. Y resulta que en la sociedad Chavín adoraban pues al otorongo, a la anaconda, al jaguar, ¿verdad? Claro. Y estos animales son amazónicos, pues son de la selva. ¿Me dejó entender? Es por eso que Julio César Tello pensó que en realidad, pues, nuestra cultura proviene ¿desde dónde? Desde la selva del Perú. ¿Ya, chicos? Entonces, para Max Zule, nuestra cultura viene de la cultura azteca, mientras que para el peruano Julio César Tello sí somos capaces de crear cultura y nuestra cultura proviene desde la selva. ¿Ya, chicos? Desde la selva del Perú, obviamente, ¿no? O la Amazonía del Perú. ¿Ya, muchachos? Ese viene a ser justamente el origen de nuestra cultura peruana. Justo aquí vamos ajá, ahí está, listo. ¿Ya, chicos? Entonces, mira la diferencia entre Julio César Tello y el alemán Max Uhle. Muy bien. Ojo, no te olvides de copiar a tu cuaderno solamente lo que es escritura. ¿Ya, chicos? Lo que es escritura. Ahora, si tú puedes dibujar, en buena hora. Pero yo sí te pido para revisarte el cuaderno que hayas copiado la clase. Todo lo que sea escritura, pásalo a tu cuaderno. ¿Ya? Muy bien. Chicos, nosotros ahora vamos a estudiar ese periodo de nuestra historia antigua en la cual surgieron las primeras grandes sociedades, cada una con su propia cultura. A ese periodo, chicos, donde surgen estas primeras grandes sociedades en el Perú, se le llama el formativo peruano. ¿Ya, chicos? Se le llama como el formativo peruano, que más o menos abarcó desde los 3000 años antes de Cristo, imagínate, 3000 años antes que nazca Cristo, hasta los 200 años después de Cristo. O sea que ha durado en realidad, chicos, como 2800 años, o perdón, más de 3000 años. Claro, ha durado más de 3000 años este periodo en el cual surgieron las primeras grandes sociedades en el Perú. Algo así, pues, como si hubieran surgido países pequeñitos dentro de nuestro antiguo territorio, así surgieron, claro. Ya, chicos, a ese periodo se le llama el formativo peruano. Entonces, ¿qué es el formativo peruano? Bueno, fue el periodo de formación de las primeras grandes sociedades, cada una con su cultura, ¿no? Claro, en el antiguo Perú. ¿Qué ocurrió antes, chicos, de que surjan estas primeras grandes sociedades? Bueno, hay que recordar pues el arcaico. ¿Recuerdas tú que hicimos en los primeros pobladores peruanos? Claro, ¿verdad? El peruano antiguo o los primeros pobladores peruanos aprendían sobre agricultura y ganadería. Claro. Ellos comenzaron pues a criar bastantes animales, a sembrar y cultivar, cosechar en enormes extensiones de tierra, y ahí es donde surge, ¿qué cosa? La riqueza para ellos, ¿ya, chicos? Aparte de la riqueza, también surgieron pues los gobiernos. Claro, gente en el antiguo Perú que quería gobernar, como por ejemplo los sacerdotes astrónomos. Claro, sacerdotes que tenían mucho conocimiento de cómo funcionaban las estrellas, de cómo funcionaban los climas, por ejemplo. Claro. Y también había desigualdad social, claro. Había gente que era pobre, pero gente también que tenía mucha riqueza. Ya, chicos, habían guerras, etcétera. Entonces, el hombre, chicos, antes de que surjan las primeras grandes sociedades, tuvo que aprender sobre agricultura y ganadería. No te olvides de eso, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la cerámica, por ejemplo, ¿no? La cerámica de la sociedad Cupisnique, que fue una sociedad peruana. Y mira, ¿no? En esa época, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, y ya elaboraban, mira, ¿no? Estas obras de arte. O si no, como Chavín, por ejemplo, miles de años antes de Cristo, y ya construía templos como estos. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestras sociedades han sido maravillosas, chicos.
Por acá, chicos, tenemos algunas sociedades que surgieron. Estas fueron las primeras sociedades en el Perú. Por ejemplo, la cultura Chavín o la sociedad Chavín en Ancash. Por ejemplo, la sociedad Garagay aquí en Lima. La cultura Pucará en Puno. La cultura Cunturhuasi en Cajamarca. Por si acaso, chicos, ahí es Cunturhuasi. Le vas a aumentar la I, por favor. ¿Ya? Ponme atención, escúchame bien. Acá tú le vas a poner justamente la palabrita la I, ¿ya? Acá le vas a poner la I. Cunturhuasi, ¿ya? ¿Dónde se desarrolló esa sociedad? En Cajamarca. Y mira, si te das cuenta, en el antiguo Perú ya habían estas grandes sociedades, ¿no? Y mira las construcciones que realizaban, ¿no? Y mira las esculturas que hacían, son obras de arte. O sea que los peruanos antiguos sí eran genios, pues, ¿ya chicos? Entonces, estas son las primeras grandes sociedades que hubo, Cunturhuasi en Cajamarca, por ejemplo, Chavín en Ancash, Garagay en Lima, Pucará en Puno, y habían otras más, ¿ah? Habían, por ejemplo, Sechín, había la cultura Pacopampa, había, por ejemplo, la sociedad Chongoyape y otros más. ¿Ya, chicos? Pero estas han sido las primeras grandes sociedades en el Perú. De repente el año pasado hiciste de repente con tu MIS, de repente trabajaste la cultura chavín, la cultura inca, claro, pero estas culturas que vemos ahora son muchas más antiguas todavía porque son las primeras sociedades. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esta es una actividad, chicos, para su cuaderno. Es una actividad, claro ya. No te olvides de pasarlo a tu cuaderno. ¿Por qué Julio César Tello decía que la cultura chavín era la cultura matriz? Ojo, ¿ya? Aquí te digo la respuesta, porque quizás no lo he explicado. Julio César Tello conocía a la cultura chavín como la cultura matriz, así le puso él, porque él pensó que él había descubierto a la primera cultura del Perú. Para él, ¿cuál es la primera cultura del Perú? Chavín. Por eso que como él pensó que había descubierto a la primera cultura del Perú, ¿ya? Él la bautizó como la cultura matriz. Pregunta, ¿habrá sido la primera cultura? No, sí o no, claro, porque han habido culturas más antiguas todavía, claro, como te dije, Garagay, estaba por ahí Pucará y otras culturas más o sociedades que son más antiguas que Chavín, ya por si acaso. ¿Qué elementos posee una cultura? Ajá, claro, una de ellas, por ejemplo, la música, ¿verdad? Entonces menciona también otros elementos que posee una cultura. Recuerda que estos elementos son creados por una sociedad, ¿ya chicos? Muy bien. ¿Qué cualidades tenía, chicos, el formativo peruano? Bueno, los antiguos peruanos durante el periodo ya de formación de las primeras grandes sociedades practicaban agricultura y ganadería, por ejemplo, con el uso de la chaquitaquia, ajá, que era una herramienta, por ejemplo, para trabajar la tierra. Mira, te señalo por acá. Mira, lo que está trabajando este campesino, por ejemplo, esa es la chaquitaquia. Es un palito que justamente sirve para remover la tierra y trabajarla. Y de esa manera participar en la agricultura. Esa es la chaquitaglia. Y también practicaban la ganadería, ¿no? Crianza de bastantes animales. ¿Ya, chicos? En este periodo del formativo peruano, también pues se crea, por ejemplo, la cerámica, claro, ¿no? Se construyen templos y gobiernan, chicos, en varias sociedades de esta época, gobiernan los sacerdotes astrónomos. Claro, los sacerdotes astrónomos son como los que estamos viendo aquí. Mira, vas a poner atención. Mira, por ejemplo, él es un sacerdote astrónomo. Él tiene muchos conocimientos porque él ha estado observando cómo se mueven las estrellas, cómo son los climas, cuándo llueve, cuándo no llueve. ¿Me dejó entender? Y eso sirve para la agricultura. Tiene más o menos como una mesa de piedra con varios orificios que le sirve para estudiar cómo se mueven las estrellas. Eso es importante. Por eso que esos sacerdotes, chicos, tenían muchos conocimientos y mira, ellos ya estaban gobernando en el antiguo Perú. ¿Ya, chicos? Los sacerdotes astrónomos. Muy bien. Por ejemplo, así se divide, chicos, la historia del formativo peruano, así se divide.
Tenemos el formativo inicial, el formativo medio y el formativo final. Justo en el formativo inicial, justamente los primeros años donde surgen las primeras sociedades, ahí encontramos pues poblaciones como Sechín, Garagay, Cunturuaz y el mismo Chavín que comenzó como un pueblo chiquitito en esta época. Pero más adelante, para el formativo medio, Chavín se hace una enorme sociedad gracias a la religión que poseían y justamente adoraban pues a los dioses terroríficos como los felinos, los reptiles, por ejemplo, ¿no? Al cóndor también adoraban, a los felinos como el puma, el jaguar, el otorongo, ¿me dejó entender? ¿Ya chicos? Entonces la gran sociedad Chavín se llega a desarrollar justamente en el formativo medio, claro, ¿no? La sociedad Chavín bautizada por Julio César Tello como la cultura matriz. Y ya sabes por qué. Luego, en el formativo final, chicos, ya luego Chavín desaparece y surgen nuevas sociedades en el Perú. Tienes que saber, chicos, o tienen que saber ustedes que desde ahora, las sociedades en el Perú, chicos, nacen, crecen, se desarrollan y luego también desaparecen y vuelven a aparecer nuevas sociedades. Así fue la historia del Perú. ¿Ya, chicos? Muy bien. Chicos, aquí les dejo una pequeña tarea para ustedes. Ojo, solamente me van a hacer una pequeña biografía de Max Ule y de Julio César Tello, ¿ya chicos? Justamente las personas que hablaron de el origen de nuestra cultura peruana. ¿Ya chicos? Entonces, le pones pausa, por favor, para que tú puedas realizar esta tarea y me la puedas enviar. Solamente pequeña biografía, yo creo que con 8 líneas de cada uno es suficiente. ¿Ya chicos? Muy bien, hasta luego, nos vemos hasta la próxima semana. Espero que les haya gustado esta clase. Cualquier duda o consulta, me la hacen saber. Hasta luego.